Es una bendición para mí siempre presentar a nuestros invitados. Para esta mañana tenemos al pastor Arturo Valdebenito Figueroa, presidente de la Fundación Sapiencia y también asociado a Respuestas en Génesis de Kentucky, Estados Unidos. Bienvenido a Puertas Abiertas, pastor. Muchas gracias, pastor. Un placer nuevamente estar con usted y con nuestros televidentes y compartir este tiempo. Siempre es importante estar informando a nuestro público televidente sobre esta diversidad de dogmas, pensamientos, ideas, doctrinas que están bombardeando a la iglesia y a algunos los desestabiliza. Así es. Entonces es bueno volverles al centro y recordarles de dónde venimos y a dónde vamos. Así es, pastor. Muchas gracias por la oportunidad de estar nuevamente aquí. Muchas gracias a usted por aceptar la invitación. Pastor Arturo, ya contamos cómo el Señor había aparecido en su vida, también cómo había sentido o se había perfilado el llamado ocasional al pastorado. Y también habíamos hablado acerca de algunas intervenciones divinas y milagrosas en su vida. Por lo tanto, esta mañana vamos a instruir a nuestro público televidente sobre lo que es importante. ¿Ya? Todo es importante en las cosas de Dios, pero esto es lo más importante. Así es. Sí, bueno, saber de dónde nace todo esto que nosotros vemos, esta tierra. Cayó de un meteorito. Es la explosión de una partícula cósmica. Claro, ¿qué es lo del que es? Big Claro. Bang, Así o qué es. es lo que es. Así es. Bueno, como sabemos por la palabra de Dios, Hebreos 11:3 habla con toda claridad que por la fe entendemos que por la palabra de Dios fueron constituidas todas las cosas, fueron hechas todas las cosas, y que lo visible fue hecho de lo invisible. Entonces la Biblia es clara al definirnos cómo nosotros podemos lograr comprender cómo fueron hechas estas cosas. Y la Biblia es clara y dice que por la palabra de Dios. Pero yo creo que es importante hacer una distinción, así como el Señor hacía una distinción cuando Él decía, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay que hacer una distinción cuando correlacionamos las ideas de creación y cómo fueron hechas. Porque lo que el texto de Hebreo nos está diciendo, pastor, es que por la fe podemos entender que por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Claro. Pero no es necesaria fe para entender que las cosas fueron hechas. Porque hoy por hoy, científicamente, sí se puede demostrar que las cosas no vinieron a existencia de manera espontánea sin que alguien estuviera detrás de la creación. Porque al ver orden, al haber información en la creación, al ver un montón de aspectos de la creación, podemos comprender de que hay alguien que creó las cosas. Para eso no necesitamos fe. Por eso Romanos capítulo 1 dice que el hombre no tiene excusa porque las cosas creadas hablan de manera evidente de que hay un creador. Claro, por sí sola. Pero sí necesitamos fe, y ese es un don de Dios que viene por el oír la palabra y que Dios pone esa fe en el corazón de los creyentes. Claro. Es que entendamos que es Dios, el Dios de la Biblia, quien creó todas las cosas. Exacto. Y por eso Pablo le escribe a la iglesia en Roma, no al mundo secular, a la iglesia en Roma, y le dice en el capítulo 10, verso 17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así es. No otra cosa, oír la palabra de Dios. Y para nuestro público televidente, Pastor Arturo, como Dios es por la palabra que creó todas las cosas en 6 días. Así es. En 6 días. Fíjese que en el 6º día, en la mañana, creó las aves, los peces, los animales. Los animales terrestres el 6º día. Claro. Sí. Y por la tarde creó a Arturo y a Leodoro. Imagínense. Fue Adán y Eva, ¿cierto? Estos primeros padres que fueron creados esa tarde. Claro. Por eso estos primeros padres lograron observar aquella creación maravillosa de Dios de manera perfecta. Claro, pero nos creó a usted y a mí también, porque dice que antes que nosotros fuéramos engendrados en el vientre, ya nos conocía. Así es. Entonces, venimos desde la eternidad con Él. Qué tremendo es saber eso, ¿no? Que hemos estado en la mente de Dios, en el corazón de Dios, desde la eternidad. Y eso es maravilloso, entender de que te dio de propósito
tiene un plan, una manera de... propósito. Un propósito, ¿cierto?, para nuestras vidas hoy por hoy, Claro, ¿no? así es. Ahora, le decía eso, pastor, porque para nuestro público televidente lo tenga claro. Ninguno de nosotros está aquí por casualidad. Así es. No vino porque fallaron los métodos, los cálculos, porque no hubo prevención, porque hubo una violación, porque hubo un incesto, porque hubo cualquier cosa. Dios prepara las situaciones para que nosotros estemos aquí, de diferentes maneras. Así es. Algunos por hogares bien constituidos, otros por hogares disfuncionales y otros por situaciones difíciles. Así es. Pero todo es plan de Dios y Así todo es. tiene un propósito, Así ¿cierto? es. Y claramente la creación, el hecho que Dios haya creado, eso tiene un propósito. Y la Biblia hace referencia a que los cielos cuentan la gloria de Dios. Así Y el es. firmamento anuncian la obra obra de sus manos. Así es. Nosotros somos creación de Dios. Y por eso es tan importante, y lo que estamos haciendo e intentando hacer a través de Fundación Sapiencia, es promover el creacionismo bíblico para volver a levantar la gloria del Creador cuando los creyentes miramos y observamos esta creación. Así es. Porque el naturalismo científico ha intentado lavar de la mente de esta cultura la idea de que hay un Dios detrás de todas las cosas, Claro. y que Él es el creador de todas las cosas. Y todas estas leyes antivalóricas que están siendo difundidas a través del mundo entero, no solo en Chile, es precisamente para echar por tierra todo lo que es fe, o sea, loor a Dios. Así es. Es simplemente una ola que está tratando de arrasar con lo que Dios ha establecido. Así es. Yo creo que la lucha muy fuerte que hay hoy día es justamente sobre la autoridad de los escritos bíblicos, sobre todo en los aspectos de orígenes. A través de la historia ha sido cuestionada la Biblia en muchos sentidos, desde el punto de vista histórico, por ejemplo, de ciudades como Nínive, y se hablaba de que los ninivitas, que la Biblia no tenía razón porque no existían y se habían encontrado los ninivitas, eso fue encontrado. La historia bíblica ha sido ratificada con los descubrimientos históricos, arqueológicos. Exacto. Pero también hemos vivido crisis en la Iglesia cuando ha sido cuestionada, por ejemplo, la cristología. ¿Quién fue Cristo, su autoridad, su divinidad? La Iglesia ha pasado por periodos de cuestionamiento, y yo creo que hoy el cuestionamiento más duro en los últimos 200 años, desde que la teoría de la evolución fue planteada para la sociedad, es también creer la autoridad de los relatos bíblicos desde el primer versículo. Y yo creo, pastor, que este lema que surge o se renueva en la Reforma de comprender la Escritura y la sola Escritura, también tiene que ser vista a la luz desde el primer versículo. Porque hay muchos cristianos que hoy, ¿cierto?, toman la Biblia y se concentran en una parte de los escritos, sin comprender el trasfondo y la importancia de defender las Biblias desde el versículo 1 de Génesis 1. Así es. Por eso Respuesta en Génesis, de hecho, su lema es defendiendo las Escrituras desde el primer versículo. Claro, respuestas en Génesis. Así es. ¿Ah? Así es. Respuestas en Génesis. Pastor, usted tocó una palabra importante, que es que nosotros tenemos que guardar el principio de la fe en Cristo. Así es. Porque la Escritura dice, solo Escritura, solo fe, solo Cristo. Así es. Entonces, sola gracia y solo de gloria. Exactamente. ¿No? Él es soberano. Y algunos discuten sobre la existencia de tres dioses. No es que haya tres dioses para nuestro público televidente, ¿eh? Es un solo Dios trino. Así es. Es un Dios creador, que lo vemos en Génesis, de capítulo 1, ¿cierto? Así es. Y después vemos a un Dios salvador, que es Cristo. Cristo, la segunda persona de la Trinidad. La segunda persona de la Trinidad. La tercera es Dios Espíritu Santo. Así es. Por lo tanto, es el mismo Dios, la misma esencia, en diferentes manifestaciones, en las dispensaciones de esta creación, ¿cierto? Claro. Un Dios en tres personas. Un Dios en tres personas, un Dios creador, un Dios salvador y un Dios con nosotros y en nosotros. Así es. Antes estaba afuera, ahora está adentro. Así es. Pero los que le confesamos, ¿verdad? Correcto, sí, la Trinidad, a pesar de que es un tanto paradójica, ¿cierto?, para algunos, porque es difícil, a veces depende cómo es explicada, ¿no? Pero la Biblia lo muestra, por ejemplo, en el bautismo de Jesús en el Jordán,
Vemos a la Trinidad presente en un mismo momento. Cierto. El cielo abriéndose y el Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, quien era Cristo en el río. Y el Claro. Espíritu Santo descendiendo En como forma de paloma paloma. en ese mismo instante. O sea, la Trinidad no es contradictoria, la Claro. Trinidad es real, es bíblica. Sin embargo, claramente con nuestras limitaciones humanas nos cuesta, en cierto sentido, comprender la amplitud de esta tremenda verdad, ¿no? Sin embargo, es así. Así es. Y gracias a Dios, porque hoy día gracias al Espíritu Santo, usted tiene vida, yo tengo vida y todos tienen vida, Así es. ¿cierto? Gracias al Espíritu Santo. Tan solo de que en su manifestación benévola de Dios, por amor, porque por eso está el Espíritu Santo, le permite a las personas seguir viviendo a la espera de que en algún momento puedan abrir la puerta de su corazón Amén. y Así recibirle como Señor y Salvador personal. Así es, pastor. Sapiencia está enseñando eso. Así es, estamos principalmente defendiendo los primeros 11 capítulos de Génesis. ¿Y por qué motivo? Porque no solamente para poder alcanzar el mundo secular y, como dice el apóstol Pedro, dar respuesta o razón de la esperanza, ¿no?, que tenemos cuando alguien nos pregunte sobre esto y que podamos responder con humildad y mansedumbre, sino para también ayudar a la iglesia local a confirmar su fe. ¿Por qué? Porque también nuestros niños, nuestros jóvenes, y así muestran algunos estudios, son muy golpeados por el secularismo y dudan de la autoridad y la confiabilidad que tiene la palabra del Señor. Y por eso estamos ayudando y colaborando con la iglesia a poder dar respuesta a las preguntas, pero también a quizás revertir algunas concesiones que la iglesia ha hecho a través de los años, de ir cediendo ideas evolucionistas, naturalistas, dentro de la exégesis o la interpretación del texto, haciendo Así es. una exégesis en el fondo. Así es, para que pueda entenderse bien la Escritura Así es, y el plan de Dios para nosotros. así es. O sea, cuando digo para nosotros es personal, es para Arturo, es para Leodoro, es para nuestros camarógrafos, nuestra maquilladora y para todos los creyentes, Así ¿cierto? es. Hay un escritor, un físico que es brasileño, que he leído algunos libros de él, él es cristiano, creacionista, y él tiene una frase muy significativa. Él dice que la ciencia bien explicada y la palabra de Dios bien interpretada no entra en contradicción. No, Y lamentablemente nos han hecho creer que es contradictoria. claro. O hemos reinterpretado el texto a la luz de supuestos descubrimientos científicos. Y eso es porque no siempre somos capaces de darnos cuenta, todos, de que los científicos también tienen presupuestos de fe, tienen paradigmas que utilizan en su mente para interpretar los hechos científicos. Así es. Y por eso también tenemos esta lucha al interior de la iglesia, ¿cierto?, sobre y están estas corrientes, evolución teísta versus creacionismo bíblico, tierra antigua, tierra joven, etc. Así es. Pastor, vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una canción, las siempre lindas enseñanzas de Puntito, y seguimos en esta cálida entrevista con el pastor Arturo Valdebenito Figueroa, enseñándonos acerca del creacionismo, no el evolucionismo. Vamos a lo prometido.